del día de hoy. Bueno, hemos quedado en cardiopatías congénitas, la parte general, y vamos a continuar. No se olviden que las cardiopatías congénitas tienen una presentación fundamental en lo que significa el sujeto en pediatría, más muchos de estos no llegan a consolidarse o a mantenerse con vida en algunos pacientes que ya sean de edad adulta. Entonces hay que considerar que estas cardiopatías van más que todo en la parte pediátrica. Bueno, y hay que ver importante el shunt de izquierda a derecha, el cortocircuito de derecha a izquierda y de derecha a izquierda. Llamamos cianóticas y acianóticas. Obviamente cianóticas son las que nos colocan la coloración azulada de la piel. Y las acianóticas las que mantenemos la coloración. La coloración azulada da cuando la sangre desoxigenada es mayor a lo que significa la sangre oxigenada, proporcionalmente hablando. Entonces, tenemos que decir que la sangre desoxigenada va de derecha a izquierda y produce la cianosis. Voy a empezar a compartir, por favor. Me dicen si están viendo ya. Ahora sí, ¿no? ¿Están pudiendo ver? Jóvenes. ¿Se ve? Bueno, se puede ver entonces. Veamos ahora la... Doctor, su micrófono está apagado. Hola, ¿ahora me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces algo va a pasar con el micrófono de mi computadora. Bueno, entonces les decía que las cardiopatías de izquierda a derecha son la mayoría y no producen pues shunts, no producen cianosis. Ahorita voy a compartir nuevamente. Y al no producir la cianosis, pues el paciente se encuentra prácticamente dentro de una normalidad, entre comillas. Pero vamos a ver, ahí está, que también puede haber este shunt de derecha a izquierda, que son las cianóticas que ya hemos visto hace un rato. Ya, las cianóticas de derecha a izquierda, que son las que nos producen, pues, alteraciones en lo que significa la coloración de la piel, como la tetralogía de Fallot. Vamos a ver luego esto. Bueno, también hay obstructivas, coartación de la aorta, estenosis aórtica, estenosis mitral. Hay también insuficiencia mitral, tricuspidia, etcétera, que vamos a ver en cada uno de ellos. Las cardiopatías cianóticas son las que van de derecha a izquierda, y aquí tenemos el ejemplo: la tetralogía de Fallot, la atresia pulmonar, ventrículo único o atresia tricuspidia, y finalmente la estenosis pulmonar.
Cuando hay ventrículo único, no sé si podríamos llamar cortocircuito de derecha a izquierda, pero sí lo que sucede es que vamos a tener, perdón, se escucha bien, ¿no? Sí, doctor. Bueno, entonces vamos a tener, ay, perdón, vamos a tener que, es la sangre pulmonar que está, y arterial, que están mezcladas totalmente, pues es decir, no hay una diferenciación importante en lo que significa la parte pulmonar y la parte, si ustedes quieren, periférica o sistémica. Entonces hay ese tipo de problemas que suceden. Y, por ejemplo, esto falta de mezcla es cuando no se mezcla, pero ya de por sí salen de estructuras muy diferentes, ¿no? Podemos decir que salen por ejemplo, la aorta sale del ventrículo derecho y la pulmonar del izquierdo, ¿no? Entonces hay transposición de las grandes arterias en eso. Eso se llama transposición de los grandes vasos. Bueno, y es importante y fundamental de escribir esto, es porque en realidad vamos a ver que hay una anomalía en realidad en lo que significa el circuito arterial y pulmonar. Bueno, continuemos. Vamos a hablar de las grandes lesiones, vamos a hablar del conducto arterioso persistente, el ductus o la persistencia del conducto arterioso o conducto arterioso permeable. Creo que esto ya habíamos avanzado en la anterior clase, pero les insisto. ¿Qué es esto? Ahí pueden ver. Es la persistencia del conducto arterioso que antes del nacimiento está pues esto en lo que significa está en lo que significa la bifurcación de la pulmonar y el arco de la aorta. Un segundito, por favor. Hola. Ahora sí, continuamos. ¿Me escuchan, no?
¿Me escuchan? Sí, doctor. Perfecto, entonces continuamos. He cambiado de micrófono. Bueno, entonces está ahí el ductus o el conducto arterioso persistente que ustedes pueden ver. Es una parte importante, fundamental, antes del nacimiento, que comunica las dos grandes circulaciones. Y esto normalmente se cierra al momento del nacimiento y unos días después incluso. Entonces es el ductus. Bueno, miren, va de la sangre izquierda a la derecha, obviamente porque hay mayor presión de la aorta hacia la pulmonar, por lo tanto este es hacia no. Y vamos a ver las características que tienen, ¿no? Es la circulación fetal, es el ductus, es lo que el paso de la sangre de la parte pulmonar a la parte sistémica, porque la placenta es la que hace pues el intercambio gaseoso. Al no ser, se cierra hasta las primeras 15 horas e incluso algunos días más después de lo que significa el nacimiento, ¿no? Entonces, ¿hasta cuánto tiempo puede cesarse? Se puede cesar hasta entre los 14 y 21 días, incluso después. Y se obvian obviamente pequeños soplos, que es lo que significa el paso de sangre, ¿no? ¿Qué va a producir en el adulto? En el adulto va a producir pues un problema importante pulmonar. ¿Por qué? Porque la sangre va a ir introduciéndose de la parte, como ustedes ven, de la aorta hacia la parte pulmonar y lo va a sobrecargar. Ese es el detalle, va a haber de izquierda a derecha, aquí está mal el circuito de derecha, que es de izquierda a derecha, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico? Quizás es la patología más fácil de atender y de poder tratar. La lesión es la ligadura o pinzamiento y su sección. Entonces, ese es el tratamiento. Anteriormente se hacían toracotomías para ligar y cortar al medio. Ahora se hace la toracoscopía, directamente se liga y se corta. Algunos le ponen hasta un clip solamente para evitar el pase de lo que significa la aorta hacia la pulmonar. Lo ideal es ligar y luego cortar, ¿no? Obviamente ese es el tratamiento y para que vuelva a la normalidad. Gran afectación no produce, grandes síntomas tampoco. Pero sí, cuando el shunt es muy marcado, obviamente puede producir algunas alteraciones, eso es lo que significa. Comunicación o ventana aortopulmonar. ¿Qué le llaman a esto? A ver, veamos. En el dibujito es interesante para poder ver, ¿no? Aquí estamos. Comunicación o ventana aortopulmonar. Miren, es un pegamiento, ¿no? Normalmente en la parte embriológica, la parte de la aorta y la pulmonar van por separados o se van separando, pero en algún momento, como ustedes ven, pueden unirse y no separarse. A eso llamamos comunicación o ventana aortopulmonar, ¿no? Eso es lo que llamamos nosotros. Bueno, entonces un segundito. Eso es lo que nosotros tenemos en lo que es la parte de la ventana aortopulmonar. Es importante destacar esta parte, ¿por qué? Hacer hincapié, porque en realidad hay falta de despegamiento de la aorta y de la pulmonar. ¿Qué va a producir esto? Obviamente un shunt de izquierda a derecha por aumento de la presión. Un segundito, por favor.
la ventana aortopulmonar, que tiene 3 grados. El defecto proximal es cuando sale la aorta apenas de los senos. El grado 2 es cuando ya está a cierta distancia de los senos, y el grado 3 cuando hay un nacimiento independiente, ¿no?, de cada uno de los troncos importantes del organismo. El tratamiento es la separación y obviamente la separación de ese espacio que queda, porque es importante separar ese espacio. Hay que separar los espacios, porque queda un espacio y obviamente se deja con prótesis o parches independientes. Es necesario, evidentemente, para esto la circulación extracorpórea. ¿Qué significa circulación extracorpórea? Si nosotros hacemos un corte, obviamente se va a examinar el paciente, ¿no? Entonces necesitamos la circulación externa para que podamos hacer sin que la persona tenga un problema, sin que la persona tenga un sangrado, en lo que significa la separación quirúrgica. Bueno, obviamente, mientras más grande sea, mayor paso de sangre. Continuemos. Comunicación interauricular. La comunicación interauricular, yo diría que es una de las patologías frecuentes que existe. Es el defecto del tabique interauricular por apertura de la fosa oval sin que se cierre. La fosa oval en el embrión está abierta, es un paso que nos permite de sangre del lado izquierdo al derecho. Esa fosa oval se va a cesar luego de lo que significa el nacimiento para individualizar las dos cavidades. ¿Y qué es lo que sucede? Es el paso de sangre nuevamente por mayor presión del lado izquierdo hacia el lado derecho, por lo tanto no hay cianosis. Pero sí que vamos a sobrecargar en la aurícula derecha. Y al sobrecargar la aurícula derecha, ¿qué vamos a producir? Una éstasis pulmonar. Y obviamente va a producirse un aumento del flujo pulmonar con sobrecarga de trabajo en los pulmones. En el ventrículo derecho y obviamente en las arterias pulmonares. Aquí está la fosa oval, comunicación interauricular. Muchas veces el defecto es pequeño y se cierra con simples puntos. Cuando es muy grande hay que poner estos parches, que son parches protésicos para que se pueda cesar el defecto que les decía. ¿No? Bueno, ahí tenemos lo que significa el cierre del parche antes de la edad escolar, porque obviamente va a comenzar a repercutir en la parte de salud del paciente, porque va a producir procesos de disnea, cansancio muy temprano, y por lo tanto también va a producir pues un proceso de deterioro del estado general del paciente. Veamos, comunicación interventricular. La comunicación interventricular es obviamente el defecto en lo que significa el septo interventricular. Y vean ustedes en este dibujo. Obviamente por mayor presión va de izquierda a derecha. Y este es el orificio tan grande que tenemos en este dibujo. Pero podemos ver que este defecto se sucede en 3 partes fundamentales. Tiene 3 partes. Primero a nivel de la membrana, o de la parte membranosa, de la muscular, y otra con afectación incluso de la salida de sus vasos principales. Y como veamos, como es una zona de alta presión, es muy difícil darle un punto y generalmente se cierra ¿con qué? Con parches, ¿no? Bueno, ahora veamos en qué consiste la comunicación interventricular. Es el defecto del tabique que separa ambos ventrículos, permitiendo el paso de sangre del ventrículo de mayor presión, del izquierdo hacia el derecho, ¿no?
Por lo tanto, va a haber un aumento de flujo pulmonar. Entonces, la sangre que va a ir hacia la aorta va a ser en menor cantidad y a la circulación sistémica y va a aumentar en lo que es la parte pulmonar. Como les decía, la comunicación interventricular puede ser membranosa, muscular o interventricular subarterial, que afecta a la válvula de salida de la aorta. Es la principal arteria que se encuentra en el corazón. Bueno, y aquí está, cuando es muy grande el defecto, obviamente se coloca un parche. Cuando es pequeño se podría suturar, pero nuevamente, la sutura puede ser a veces no muy beneficiosa y obviamente como cuando se abre cualquier parte del segmento del corazón, de los grandes arterias, hay que hacer con circulación extracorpórea. Bueno, tenemos ahí comunicación aurículo-ventricular. Es menos frecuente, es una comunicación entre el septo aurículo-ventricular y el tratamiento de lesiones cesar, ¿no? Ya sea con puntos o también con un parche protésico. Siempre requerimos el circulación extracorpórea y se va en relación a esta patología, lo que significa el defecto de las válvulas aurículo-ventriculares principalmente. Conducto arterioso, tronco arterioso. ¿A qué se llama? Es la falta de separación del tronco arterioso y las válvulas semilunares. ¿Qué quiere decir? Voy a mostrarles. Aquí está. La pulmonar y la aorta nacen de un mismo tronco. ¿Y qué es lo que sucede? Se va a mezclar obviamente la sangre desoxigenada con la sangre oxigenada. Generalmente se asocia a una comunicación interventricular esto. ¿Y en qué consiste el tronco arterioso? Es la falta de separación de la pulmonar y de la aorta. Y vean cómo tiene diferentes grados de clasificación, ¿no? Entonces, la tipo 1 nace la aorta de un tronco pulmonar, la tipo 2 nace uno cerca a la otra y la tipo 3 están separados pero lejos. Esa es la característica. El tratamiento obviamente es quirúrgico y la separación de estos vasos. Cardiopatías cianóticas, la tetralogía de Fallot. Tetra significa 4. La tetralogía de Fallot consiste en 4 alteraciones. Y vamos a ver mejor en el dibujo y luego vemos la parte de la teórica. ¿Qué es esto, la tetralogía de Fallot? Tiene 4 componentes fundamentales la tetralogía de Fallot. Primero que, yo digo siempre primero, es lo que significa el septo interventricular mal alineado, que para mí esa es la causa fundamental de lo que significa la tetralogía de Fallot. Sin embargo, vamos a ver, le clasifica como comunicación interventricular y tabique mal alineado. Considero yo que es sobre todo fundamental la mala alineación. Acabalgamiento aórtico. ¿En qué consiste eso? Miren, si ustedes ven la cavidad ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y el ventrículo está mal alineado, ¿qué quiere decir? La aorta y la pulmonar tienen su origen prácticamente en el ventrículo derecho. Por lo tanto, a esto llamamos acabalgamiento aórtico. Finalmente, una estenosis de la pulmonar. ¿Por qué? Porque justamente se produce una compresión de esta y obviamente, como va a necesitar más fuerza para enviar a lo que significa la pulmonar y la aorta, esta pared muscular engruesa mucho y se produce la hipertrofia de lo que significa el ventrículo derecho. Aquí está comunicación interventricular, tabique mal alineado, subrayen esto, es importantísimo. El septo mal alineado va a producir un acabalgamiento o cabalgamiento aórtico, así le llaman. Luego esto puede producir una obstrucción de salida del ventrículo derecho y finalmente va a producirse la hipertrofia ventricular derecha. Edgar, mi celu me puedes traer, por favor.
Bueno, ahí está. Ahora veamos. Obviamente va a haber un shunt de derecha a izquierda, ¿no? Y ahí estamos viendo. Va a haber un cortocircuito en la parte ventricular. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el tabique, como está mal alineado, va a permitir que nazca de la pulmonar y la aorta nazca también del ventrículo derecho. Por lo tanto, va a haber pues, un componente cianótico fundamental. Entonces, eso se guarda en relación a lo que significa el cortocircuito. Un segundito. Hijo, te lo hago ahorita. ¿Tu cena? ¿Qué es? 5 minutos. Es el calendario que te lo he hecho. Ah, ya. Te lo voy a calentar. Me ha dicho, hazle calentar. Dame 10 minutos, termino y subo, ¿ya? Te voy a dar la comida. Mejor come la comida. Ya, está muy bien. Bueno. Ahí está lo que tenemos, el tabique, ¿no? La obstrucción de salida de la pulmonar es una cuestión de lo que significa el desvío del tabique también. Y bueno, con lo que llamamos el crecimiento de la persona, el crecimiento de la vida del humano, estos pueden tener graves trastornos, ¿no? Ya sea de oxigenación, ya sean trastornos fisiológicos, etcétera. Por lo tanto, hay que hacer su tratamiento quirúrgico que sea adecuado. Y si ustedes analizan cuál sería el mejor tratamiento quirúrgico, alinear el tabique y cesar el orificio que existe aquí. Y con eso prácticamente se daría solución. Miren de nuevo en este lado, el tabique está mal alineado. Si el tabique lo ponemos más rectito aquí, va a poder dividir la parte de la pulmonar y la aorta. Entonces, eso es lo que sucede. Este alineamiento para mí es lo más importante. ¿Qué pasa con estos pacientes en su vida diaria? Pues comienzan a hacer actividad y no oxigena, obviamente se deteriora, ¿no? Está muy importante eso, ¿no? Luego, ¿qué más vamos a ver? Van a necesitar agua, va a haber un aumento de la poscarga e incluso van a necesitar oxigenoterapia e intubación en algunos casos graves. El tratamiento quirúrgico consiste en cesar el defecto interventricular y alinear, para mi punto de vista, lo que significa el tabique interventricular. Y obviamente, si hay una estenosis, hay que ampliar o hay que hacer una sección, una comisurotomía, evitando que lo que significa ya también el otro lado, que es la insuficiencia valvular. Bueno, vamos a ver otras cardiopatías congénitas. Tabique atresia pulmonar, la falta de salida de lo que significa la arteria pulmonar, y otras anomalías importantes. Vamos a ver la transposición de las grandes arterias, lo que les decía, defectos que no se mezclan, pero nacen de distintos lugares. Miren, la aorta nace del ventrículo izquierdo, y la pulmonar nace la aorta nace del ventrículo derecho y la pulmonar del ventrículo izquierdo. Lo ideal, según los libros, es cortar aquí, traer la aorta a este lado y la pulmonar al otro lado y unirlo y suturar. Eso sería lo ideal, pero luego vamos a ver qué tipo de alteraciones pueden tener o qué tipo de problemas pueden tener estos pacientes. Bueno, la transposición de las grandes arterias es una cardiopatía cianótica, obviamente, debido a lo que significa una dotación no adecuada en la parte genética, y lo que va a suceder que la pulmonar salga del ventrículo izquierdo y la aorta del ventrículo derecho. Bueno, vamos a ver cuál es el objetivo. El objetivo aquí es doble. Los veré primero. El definitivo, yo les diría, es cortar esto, unir la aorta a este lado y la pulmonar al otro. Sería fácil, pero ¿qué pasa con las arterias coronarias? Van a seguir saliendo nomás del ventrículo derecho, por lo tanto va a seguir desoxigenada la sangre. Hay que ver eso. Hay otra cosa fundamental en lo que significa esto. Es un tratamiento fisiológico importante que puede darse, que se trata de reconducir, ¿no? En lo que significa el flujo de sanguíneo de lo que es la pulmonar hacia la aorta, ¿no? Dicen algunos que puede asociarse un tabique o interventricular intacto, o si no a un orificio interventricular, ¿no? Vamos a ver eso, qué es lo que sucede.
Bueno, veamos así. Veamos. Miren, gracias a Dios las válvulas son similares, la aórtica y la pulmonar, pero no se trata de hacer un cambio de lo que significa el lugar de una hacia la otra. No desde lo que significa sus válvulas, porque las válvulas prácticamente son muy similares. El tratamiento es importante. Si es que hay una afectación que de la aorta salga del ventrículo derecho y la pulmonar del lado izquierdo, no va a haber un intercambio total de sangre, ¿no? Entonces, ¿qué sería aquí? Mantener un ductus. ¿Para qué? Para que vaya un flujo de sangre oxigenada hacia la sangre no oxigenada. Para esto, ¿qué hacemos? Para mantener el ductus, ¿qué hacemos? Generalmente tenemos que hacer ¿qué? Mantener el conducto arterioso. Y al mantener el conducto arterioso, ¿qué es lo que debemos hacer? Darle prostaglandinas, pues, ¿no? Otro, hay que hacerle un orificio oval, septostomía auricular, para producir una saturación que sea aceptable, que esté entre el 70 y el 80%. Cambio auricular o fisiológico, vamos a ver el cambio arterial y fisiológico. El fisiológico es tratar de acomodar la circulación de la sangre y el anatómico es cambiar los orígenes de los vasos. Bueno, ¿cómo se hace la concepción fisiológica? Consiste en invertir el cortocircuito a nivel auricular para dirigir los flujos y conectarlos fisiológicamente. Eso se consigue mediante la tunelización, es decir, la apertura de la aurícula, del tabique interauricular, de forma que se dirija de la parte del ingreso de las dos grandes venas del organismo y sean dirigidos directamente a lo que significa el ventrículo izquierdo. Entonces va a comenzar a mandar sangre oxigenada o desoxigenada a lo que es la pulmonar, va a venir y en sus retornos nos va a traer la sangre oxigenada, ¿no? Eso es fundamental, esa es la deposición fisiológica, de hacer una tunelización de la sangre que vaya del aurícula derecha directo a lo que significa el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces ahí tenemos, es lo que sucede. Bueno, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Es obtener el resultado de que se cambie la sangre arterial por la sangre no arterial y tengamos la posibilidad de que esté oxigenada. Bueno, veamos ahora aquí, esa es la solución fisiológica, ¿no? Que hay que ver, la tunelización. Pero aquí está la solución definitiva, intervención de Yatene o switch arterial. ¿En qué consiste? En intercambiar, seccionar a este nivel y cambiar esta que salga de este lugar y esta de la otra. Parecería fácil, sí, como les decía. Perfecto, se hace el cambio, miren, sale de ahí, pero ¿qué pasa con las coronarias? Las coronarias seguirían saliendo de la parte derecha o desoxigenada, y eso está mal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un reimplante, sacar de aquí y volver a colocarla a la parte aórtica, para que haya un flujo sanguíneo adecuado hacia el corazón. La cirugía de Yatene es la parte definitiva y el paciente puede ir mejorando progresivamente. Bueno, ahí tenemos la suite de Yatene. Bueno, con eso terminamos la clase el día de hoy. Vamos a este último dibujito donde se ve la transposición, el cambio de la pulmonar que se lo trae a este lado, la aorta a este lado, y se reimplanta. Las que estaban las coronarias aquí, se las llevan hacia lo que significa la aorta. Con eso quedaría solucionado el problema. Bueno, hasta aquí tenemos lo que significa las cardiopatías y pues bueno, nos vemos el día de mañana, ¿no? Directamente el día miércoles. Y bueno, mañana no se olviden, tenemos una cita con
con la facultad y nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias y buenas noches. Nos vemos el miércoles. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor.